El verano de 1985 llegó a Willow Heights, Montana, con el aroma a hierba recién cortada y el eco de las risas infantiles en las calles arboladas. El pueblo, con 324 habitantes, se asentaba en las faldas de las montañas rocosas, donde los vecinos se conocían por sus nombres y las puertas permanecían sin llave hasta la hora de dormir. Main Street consistía en un solo semáforo, una ferretería regentada por la misma familia durante 3 generaciones y un restaurante donde las camareras recordaban cómo se tomaba el café. Si te intriga este inquietante caso de un niño desaparecido, y créeme, lo que le ocurrió a Ethan Lancaster desafía toda explicación racional, suscríbete, dale a me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Casos como este nos recuerdan que algunos misterios desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. La vida en Willow Heights transcurría a un ritmo que ponía nerviosos a los citadinos y contentos a los locales. La familia Lancaster vivía en Birch Avenue, una tranquila calle residencial donde las casas estilo rancho se alzaban en hileras ordenadas, con sus patios bordeados por cercas blancas y parterres repletos de petunias y caléndulas. Richard Lancaster, de 38 años, trabajaba como contable en el único banco del pueblo, un modesto edificio de ladrillo en Main Street, donde había pasado los últimos 15 años calculando préstamos y llevando la contabilidad con meticulosa precisión. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre confiable, tranquilo, el tipo de hombre que traía el mismo sándwich de pavo para el almuerzo todos los días y nunca se quejaba de las horas extras durante la temporada de impuestos. Margaret Lancaster, de 36 años, daba clases de 3er grado en la escuela primaria Willow Heights, donde los padres solicitaban su clase específicamente por su paciencia y su genuino cariño por los niños. Tenía la costumbre de tener un frasco de caramelos de caramelo en su escritorio, premiando el buen comportamiento con uno envuelto en papel de aluminio dorado. En verano, colaboraba como voluntaria en la biblioteca, organizando programas de lectura y ayudando a los residentes mayores a navegar por el sistema de catálogo de tarjetas. Su cabello castaño rojizo, siempre recogido en un práctico moño durante los meses escolares, ahora caía suelto sobre sus hombros en suaves ondas que reflejaban la luz del sol de la tarde. Su hija Jessica, de 12 años, ocupaba ese incómodo espacio entre la infancia y la adolescencia, pasando horas en su habitación con la puerta cerrada, escuchando a Madonna en su nuevo Walkman y escribiendo en un diario que guardaba escondido bajo el colchón. Trataba a su hermano menor con el desdén despreocupado típico de los hermanos mayores, poniendo los ojos en blanco ante su obsesión por los dinosaurios y quejándose cuando la obligaban a incluirlo en sus actividades. Pero quienes observaban con atención podían ver el instinto protector bajo la indiferencia adolescente. La forma en que miraba automáticamente a ambos lados antes de que él cruzara la calle, o cómo había ahorrado su paga para comprarle un T-Rex de plástico para su cumpleaños. Y luego estaba Ethan, 8 años, pequeño para su edad, con una sonrisa desdentada y un cabello castaño indomable que se le erizaba por mucho que su madre intentara alisárselo. Recogía piedras y las guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama, cada una cuidadosamente etiquetada con cinta adhesiva y rotulador. Moteada, encontrada junto al arroyo, o gris lisa de la granja del abuelo. Su profesor, el señor Henderson, había escrito en su último boletín de calificaciones: Ethan posee una curiosidad notable por el mundo natural. Hace preguntas que demuestran un auténtico pensamiento científico. Lo que el señor Henderson no mencionó fue que algunas de esas preguntas lo incomodaban. Preguntas sobre el infinito, sobre si el tiempo transcurría a la misma velocidad para todos, sobre qué sucedía con la conciencia después de la muerte. Preguntas extrañas para un alumno de 2º grado. La casa de los Lancaster olía a vainilla y canela la mañana del 17 de agosto de 1985. Margaret estaba de pie junto a la encimera de la cocina, glaseando un pastel de chocolate que había horneado la noche anterior, con movimientos prácticos y eficientes.
A través de la ventana sobre el fregadero, podía ver a Richard en el patio trasero, colgando serpentinas de colores entre los postes de la cerca y la barandilla del porche. La fiesta comenzaría a las 2 en punto. 15 niños de la clase de Ethan y algunos del vecindario, el caos típico de una fiesta de cumpleaños infantil. «Mamá, el glaseado se está poniendo grumoso de ese lado», observó Jessica desde su posición en la mesa de la cocina, donde se suponía que debía estar llenando bolsas de regalos de fiesta con dulces y pequeños juguetes. Margaret miró el pastel, vio que su hija tenía razón y alisó con cuidado el glaseado de chocolate con la espátula. «Gracias, cariño. ¿Ya casi terminas con esas bolsas?» Jessica levantó una bolsa de plástico llena de pelotas saltarinas, tatuajes temporales y caramelos envueltos. «Aquí está el número 8. ¿Cuántos niños vienen?» 22 confirmados, dijo Margaret mirando la lista imantada en el refrigerador. Además, la señora Hawthorne, de al lado, dijo que podría pasarse con un regalo. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Ethan irrumpió con las mejillas sonrojadas de tanto correr. «Papá dice que la piñata está lista. ¿Podemos hacerla primero, por favor?» «Después de que lleguen todos y comamos», respondió Margaret, la misma respuesta que ya había dado 3 veces esa mañana. «Ve a lavarte las manos, cumpleañero, y cámbiate esa camisa, está manchada de hierba». Ethan miró su camiseta, con la imagen descolorida de un triceratops, y pareció genuinamente sorprendido por las manchas verdes. «Pero esta es mi camiseta favorita». «Por eso siempre está sucio», murmuró Jessica sin levantar la vista de su tarea. Richard entró por la puerta trasera, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Hace calor hoy. Podríamos llegar a los 32 grados esta tarde». Examinó la cocina con aprobación. El pastel, las pilas de platos y vasos de papel, la nevera portátil ya llena de hielo y latas de refresco. «Todo se ve genial, Marge. Va a ser una fiesta genial». Margaret sonrió, pero había una tensión en sus ojos que Richard reconoció después de 15 años de matrimonio. Había vuelto a tener esos sueños, aquellos que la dejaban despierta a las 3 de la mañana sin recordar los detalles, pero segura de que algo terrible se avecinaba. No le había contado el sueño de la noche anterior, pero él la había sentido temblar a su lado en la oscuridad, había oído sus sollozos que intentaba ahogar en la almohada. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, acercándose mientras los niños estaban distraídos. «Bien», dijo automáticamente, y luego lo pensó. «Solo nerviosa, supongo. Ya sabes cómo me pongo antes de los eventos importantes». Pero eso no era del todo cierto. Margaret había organizado docenas de fiestas de cumpleaños, funciones escolares, reuniones sociales de la iglesia. Esta ansiedad se sentía diferente, más primitiva, como el instinto que hace que los pájaros vuelen hacia el sur antes de la primera helada. Había ido a ver a Ethan 4 veces durante la noche, de pie en su puerta, observando su pequeño cuerpo respirar bajo su edredón de Star Wars, incapaz de librarse del miedo irracional de que pudiera desaparecer si apartaba la mirada demasiado tiempo. Los primeros invitados llegaron a la 1:52 p.m., 8 minutos antes. Un niño llamado Jacob y su madre llevaban un regalo envuelto. Jacob era el mejor amigo de Ethan, un niño pecoso que compartía su obsesión por los dinosaurios y pasaba el recreo con él buscando fósiles en la grava del patio. En 20 minutos, el patio trasero se había transformado en un caos controlado, niños corriendo en patrones impredecibles, con voces agudas y emocionadas, padres apiñados cerca de la nevera con vasos de plástico de limonada y conversaciones insulsas sobre el clima, los impuestos a la propiedad y el nuevo centro comercial que se estaba construyendo 2 pueblos más allá. La señora Patricia Hawthorne, de 73 años y con el pelo teñido de un improbable tono castaño rojizo, llegó con un regalo envuelto y su Yorkshire Terrier, Buttons, atado con una correa de diamantes de imitación. Llevaba 6 años viviendo al lado de los Lancaster y se consideraba parte de la familia, apareciendo sin invitación en la mayoría de las reuniones y ofreciendo consejos no solicitados sobre todo, desde jardinería hasta crianza de los hijos.
Margaret, querida, ese pastel se ve divino, anunció, entregándole su regalo. Le compré un avión a escala. No es muy complicado, pero tiene suficientes piezas para mantenerlo ocupado. Manos ociosas, ya sabes. Qué detalle, Patricia. Gracias. Margaret aceptó el regalo y lo añadió a la creciente pila en la mesa del patio. Richard había organizado juegos de fiesta, ponerle la cola al burro, una carrera de 3 patas, sillas musicales con un equipo de música que reproducía un casete de canciones infantiles. La tarde transcurrió con el agradable caos de una competición infantil, con los ganadores celebrando y los perdedores distraídos rápidamente con pastel y helado. Ethan, con una corona de papel que se le deslizaba constantemente de lado, parecía más feliz de lo que Margaret lo había visto en semanas, con el rostro radiante de la sencilla alegría de estar rodeado de amigos que cantaban «Feliz cumpleaños» desafinado mientras soplaba 8 velas de un soplo. Eran las 3:47 p.m. cuando todo cambió. Richard acababa de colgar la piñata, un burrito morado brillante relleno de dulces, del viejo roble al fondo del jardín. Los niños formaban un círculo, compitiendo por su posición, discutiendo quién empezaría primero. Margaret estaba en el porche con su cámara, lista para capturar el momento. Jessica se había refugiado en el interior, alegando dolor de cabeza, aunque en realidad solo quería escapar del ruido y el caos de niños 4 años menores que ella. «El cumpleañero va primero», anunció Richard, entregándole a Ethan un bate de plástico y una venda hecha con un pañuelo rojo. Pero antes de que pudiera atarse la venda, Ethan levantó la cabeza de repente, atraído por algo en el cielo. Su expresión pasó de la emoción a la perplejidad, y su boca formó una pequeña O de sorpresa. «Papá, ¿ves eso?», preguntó señalando hacia las nubes. Richard levantó la vista y no vio nada más que el cielo de agosto, azul y sin nubes, salvo unas pocas formaciones tenues cerca del horizonte. «¿Qué ves, amigo?» «Esa luz. Se mueve de forma extraña». Varios niños dejaron de empujarse para mirar hacia arriba. Jacob entrecerró los ojos para protegerse del brillo, protegiéndose los ojos con la mano. «No veo nada». «Justo ahí», insistió Ethan con la voz alzada por la frustración. «¿Cómo es posible que no lo veas?» Margaret bajó la cámara. Una sensación de frío le recorrió el pecho. Tampoco vio nada inusual, pero la intensidad de Ethan la perturbó. Se había quedado inmóvil, con el cuerpo rígido, la mirada fija en un punto en el cielo vacío. Los demás niños ya habían perdido el interés, volviendo a sus discusiones sobre el orden de las piñatas, pero Ethan permaneció paralizado. «Ethan, cariño, ven», llamó Richard con un tono que delataba cierta irritación. «Todos esperan». Pero Ethan no respondió. Retrocedió 3 pasos, alejándose del grupo, con la cabeza aún inclinada hacia arriba en ese ángulo imposible. Margaret se dio cuenta de que movía los labios, formando palabras que no podía oír desde la distancia. Empezó a bajar los escalones del porche con la preocupación por encima de la obligación social de que la fiesta continuara tranquilamente. «Ethan», llamó, con voz más aguda. «Ethan, mírame». No la miró. En cambio, empezó a caminar hacia atrás por el patio, con movimientos mecánicos y extraños, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Se dirigió hacia el hueco de la valla donde estaba abierta la puerta, la que daba a la zona boscosa detrás de su propiedad. Varios padres lo notaron. Sus conversaciones se fueron apagando, sus expresiones pasando de la diversión a la preocupación. «Richard», dijo Margaret con urgencia, echando a correr. «Richard, deténlo». Richard soltó el bate de plástico y se movió rápido, pero Ethan ya había cruzado la puerta. Margaret podía verlo a través de la abertura, todavía caminando de espaldas entre los densos árboles, sin apartar la vista de lo que veía en el cielo y que nadie más podía percibir. Richard llegó a la puerta justo cuando Ethan se desvanecía en las sombras del bosque, engulléndolo por completo la oscuridad. «¡Ethan!», gritó Richard, cruzando la puerta sin dudarlo.
Margaret lo siguió, sus cómodos zapatos de fiesta resbalando en el césped, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en la garganta. Detrás de ellos, los invitados a la fiesta se agrupaban confundidos, algunos ya encaminándose a sus coches, incómodos con el repentino cambio de la celebración a la crisis. El bosque detrás de la propiedad de Lancaster constaba de unas 40 hectáreas de densos pinos y abetos, atravesado por antiguos senderos forestales que los niños de la zona usaban como ciclovías. Richard conocía bien estos bosques. Los había recorrido cientos de veces con Ethan, enseñándole a identificar huellas de animales y diferentes tipos de corteza de árboles. Pero ahora, abriéndose paso entre la maleza, se sentía desorientado, como si el paisaje familiar hubiera cambiado, volviéndose hostil y laberíntico. «¡Ethan!», gritó Margaret, con la voz quebrada por el pánico. «Ethan, ¿dónde estás?». Buscaron durante 20 minutos antes de que Richard corriera a la casa y llamara a la policía. Margaret se negaba a salir del bosque, convencida de que oiría la voz de su hijo si escuchaba con atención. Se quedó de pie en un pequeño claro, girando lentamente, con el vestido desgarrado por las espinas y el rostro surcado de lágrimas y tierra. Otros padres se unieron a la búsqueda, dispersándose en parejas, gritando el nombre de Ethan hasta que sus voces se enronquecieron. La señora Hawthorne se quedó de pie al borde de la propiedad, agarrando a Buttons, con el rostro pálido. Jessica salió de la casa. Su anterior enojo se convirtió en miedo genuino al ver el estado de su madre. «Mamá», dijo tímidamente. «Mamá, ¿qué pasó?». Margaret se volvió hacia su hija con expresión desesperada. Simplemente se alejó. Estaba mirando algo y simplemente se alejó. Y no pude detenerlo. ¿Pero a dónde fue? ¿Cómo puede alguien desaparecer así como así? No lo sé. La voz de Margaret se elevó hasta casi la histeria. No lo sé, Jessica. Estaba ahí y luego desapareció, y yo no pudo terminar la frase. Sus palabras se disolvieron en sollozos que la estremecieron por completo. El primer coche patrulla llegó a las 16:23, 36 minutos después de la desaparición de Ethan. El agente Dale Morrison, un hombre corpulento de casi 40 años que llevaba 20 años en el departamento de policía de Willow Heights, tomó declaración a Richard y Margaret, mientras su compañera, la agente Susan Chen, organizaba las partidas de búsqueda con mayor eficiencia. Chen, más joven y perspicaz, solicitó inmediatamente unidades adicionales y sugirió que establecieran un perímetro antes de que oscureciera en 3 horas. ¿Parecía su hijo angustiado o molesto antes de irse?, preguntó Morrison, con el bolígrafo sobre una pequeña libreta. No, él estaba feliz, dijo Richard con voz ronca. Era su cumpleaños. Se lo estaba pasando bien y de repente empezó a mirar el cielo. ¿El cielo? Morrison levantó la vista reflexivamente, viendo solo el brillo de la tarde. Dijo que vio algo. Intervino Margaret, retorciendo una servilleta de papel en pedazos. Una luz, que se movía de forma extraña, dijo, pero nadie más pudo verla, nadie más vio nada. Morrison y Chen intercambiaron una mirada que Richard captó. La mirada de profesionales que han visto demasiados casos de niños con problemas que se escapan de casa, de negligencia parental disfrazada de desaparición repentina. ¿Tuvo Ethan algún problema últimamente? ¿Problemas escolares, acoso escolar, algo así? ¡No! La voz de Margaret se alzó bruscamente. Es un buen chico, feliz, curioso. No se escaparía así como así, y menos durante su propia fiesta de cumpleaños. Señora Lancaster, no estoy sugiriendo, empezó a decir Morrison, pero Margaret lo interrumpió. Entonces, ¿qué estás insinuando? ¿Que mentimos? ¿Que no nos dimos cuenta de que nuestro hijo de 8 años estaba tan mal? Nadie insinúa nada, intervino Chen con suavidad, con un tono profesional pero no cruel. Solo necesitamos comprender la situación a fondo. Cada detalle podría ser importante. A las 5 de la tarde, la búsqueda se había ampliado para incluir al cuerpo de bomberos voluntarios y a una treintena de miembros de la comunidad.
Formaron filas y recorrieron el bosque sistemáticamente, llamando a Ethan por su nombre, buscando bajo troncos caídos y en los pequeños barrancos donde un niño podría caer y quedar atrapado. Se trajeron perros, sabuesos que olfateaban objetos en la habitación de Ethan y luego guiaban a sus cuidadores en círculos confusos que parecían volver sobre sí mismos, como si el rastro se desvaneciera y reapareciera al azar. ¡Qué extraño!, murmuró el adiestrador canino, un hombre canoso llamado Frank, que llevaba 15 años trabajando en búsqueda y rescate. Los perros actúan como si el rastro simplemente se detuviera. Luego se intensifica a 6 metros de distancia en otra dirección. Nunca había visto nada igual. Al acercarse el crepúsculo, la temperatura bajó y el bosque se llenó de sombras que parecían vivas y amenazantes. Margaret se negó a irse, a pesar de la amable insistencia de Richard en que debía irse a casa, descansar y dejar que los profesionales se encargaran. Se quedó en el claro donde habían visto a Ethan por última vez, abrazándose, mirando el cielo que se oscurecía como si esperara una respuesta materializada entre las nubes. La madre de Jacob se acercó vacilante, con un termo de café. «Margaret, por favor, vuelve a casa. Estás agotada». «No puedo», susurró Margaret. «¿Y si vuelve y no estoy? ¿Y si tiene miedo y me llama y no estoy? La policía está aquí, lo encontrarán». Pero Margaret negó con la cabeza. Algo en sus ojos trascendía el miedo maternal y se adentraba en un territorio que incomodaba a la madre de Jacob. Vio algo que nosotros no podíamos ver. Y se lo llevó. ¿Se lo llevaron? Margaret, ¿qué estás? Se lo llevó, repitió Margaret con la voz apagada, sin inflexión. Algo se llevó a mi bebé. La noticia de la desaparición se extendió por Willow Heights con la rapidez que solo los chismes de pueblo pueden alcanzar. Al anochecer, grupos de vecinos se reunieron en el restaurante, en el estacionamiento de la iglesia y frente a la comisaría, debatiendo teorías y compartiendo especulaciones. La comunidad se dividió casi de inmediato en dos bandos. El grupo racional, liderado por el sheriff retirado Vince Caldwell, insistió en explicaciones prácticas. El niño probablemente se desorientó y se adentró más de lo que pretendía. Los bosques son confusos, sobre todo para un pequeño. Lo encontrarán mañana, sediento y asustado, pero bien. El otro campamento, más pequeño pero más ruidoso, susurraba cosas extrañas. La señora Eleanor Patterson, quien dirigía la biblioteca municipal y afirmaba tener presentimientos sobre ciertas cosas, le contó a cualquiera que quisiera escucharla sobre las luces que había visto hacía 3 noches, flotando sobre el bosque. No eran luces normales. Se movían de una forma que los helicópteros no se mueven. Le dije a mi hermana, algo está pasando en ese bosque. En el Wagon Wheel Diner, 2 granjeros discutían mientras tomaban café y pastel. Estás hablando de extraterrestres, George. Extraterrestres. El que hablaba era Frank Dutton, un hombre práctico que había cultivado la misma tierra durante 40 años y no soportaba las tonterías. No me refiero a extraterrestres, replicó George, aunque su tono sugería que eso era precisamente lo que insinuaba. Digo que hay cosas que no entendemos. Mi ganado ha estado actuando raro toda la semana. No se acerca al pasto sur, solo se para en la cerca y muge. Los animales saben cosas. Los animales saben que se acerca una tormenta, tal vez. No los hombrecitos verdes en naves espaciales. No dije hombres verdes. No pongas palabras en mi boca, Frank. Conversaciones similares resonaron por el pueblo, dividiendo a amigos y familiares. En la comisaría, la agente Chen se encontró atendiendo llamadas de ciudadanos que reportaban de todo, desde luces inusuales hasta zumbidos extraños y sueños que parecían proféticos. Investigaba con paciencia, sabiendo que en algún lugar del caos de observaciones desesperadas podría esconderse una pista genuina. Richard y Margaret regresaron a casa a medianoche, solo porque la policía insistió en que no podían hacer nada más hasta el amanecer. La casa parecía un mausoleo.
La decoración abandonada de la fiesta de cumpleaños tenía una alegría surrealista. Las serpentinas aún colgaban del porche, la piñata se mecía suavemente con la brisa nocturna, platos de papel con pastel a medio comer cubrían las mesas. Jessica intentó limpiar, pero se rindió a mitad de camino, abrumada por lo mal que estaba todo. Margaret se movía por las habitaciones como un fantasma, tocando las cosas de Ethan. Su mochila colgada junto a la puerta, los libros de la biblioteca apilados en la mesa de centro, su segundo dinosaurio favorito abandonado en el sofá. Richard quería consolarla, pero no sabía cómo. Su propio dolor se manifestaba como un profundo entumecimiento que hacía que cada movimiento se sintiera como caminar por el agua. «Deberíamos intentar dormir», dijo finalmente, aunque sabía que ninguno de los dos lo haría. «¿Cómo?» Margaret se volvió hacia él, con el rostro desolado. «¿Cómo voy a cerrar los ojos cuando él está ahí fuera? Cuando podría estar asustado, herido o...» No pudo terminar la frase. Las posibilidades eran demasiado horribles para expresarlas. La policía cree que se escapó. Lo vi en sus caras. Creen que somos malos padres, que algo andaba mal y no nos dimos cuenta. Eso no es cierto. Es cierto, Richard. Se le quebró la voz. Pero se equivocan. Algo se lo llevó. Algo que no podemos explicar. Y nadie me cree. Richard se movió para abrazarla, pero ella se apartó, abrazándose a sí misma. La distancia entre ellos parecía infinita, un abismo abierto por el dolor, el miedo y la impotencia de no saber. Se sentaron en la sala mientras la noche se adentraba en la hora más oscura antes del amanecer, sin hablar, sin tocarse, cada uno absorto en su horror particular. A su alrededor, la casa se aquietaba con crujidos y suspiros familiares, indiferente a su sufrimiento. Afuera, los equipos de búsqueda seguían peinando el bosque con linternas y determinación, sus voces resonando en el aire inmóvil de la noche, gritando un nombre que no recibía respuesta. A las 3:17 a.m., Margaret se quedó dormida, exhausta, en el sofá, aferrada a uno de los dinosaurios de juguete de Ethan. Richard, sentado en el sillón frente a ella, la observaba descansar inquieto. Se preguntaba si sus vidas volverían a ser normales algún día. Pensó en la extraña intensidad de su hijo en esos últimos momentos, en cómo había mirado algo invisible y sintió una fría certeza en el pecho. Lo que sea que haya secuestrado a Ethan no era algo que la policía estuviera preparada para encontrar. Y en algún lugar del oscuro bosque de Montana, o quizás en algún lugar mucho más imposible de alcanzar, un niño de 8 años estaba aprendiendo cosas que ningún niño debería saber. Su mente se llenaba de sonidos y símbolos que lo separarían para siempre del mundo que había dejado atrás. 48 horas pueden parecer eternas cuando cada segundo se mide por el miedo de un padre. La búsqueda de Ethan Lancaster consumió Willow Heights, transformando el tranquilo pueblo de Montana en un centro de actividad desesperada. El domingo por la mañana, los equipos de noticias de Billings y Helena habían llegado. Sus vehículos satelitales estaban estacionados en la calle principal, y los reporteros entrevistaban a cualquiera dispuesto a hablar ante la cámara sobre el cumpleañero desaparecido. Richard estaba de pie en su patio trasero contemplando el bosque, con una taza de café enfriándose en las manos. No había dormido ni comido. Vivía en un estado de animación suspendida donde el tiempo transcurría demasiado rápido y a la vez increíblemente lento. Detrás de él, la casa bullía de actividad. La hermana de Margaret había llegado en coche desde Missoula. Las señoras de la iglesia llegaban con guisos que nadie quería comer, y el oficial Chen mantenía un puesto de mando en la mesa del comedor, coordinando los equipos de búsqueda y recibiendo información de una línea directa que sonaba constantemente. «¿Señor Lancaster?», preguntó Chen con expresión cuidadosamente neutral. «Necesitamos hacerle algunas preguntas adicionales». Richard se giró, viendo la duda en sus ojos a pesar de su cortesía profesional. Ahora sospechaban de él. 2 días sin rastro y de repente, el devoto padre se convirtió en el principal sospechoso.
El procedimiento habitual lo comprendió intelectualmente, pero la insinuación seguía siendo profunda. Por supuesto, dijo con voz hueca. Margaret se negó a salir de la habitación de Ethan. Se sentó en su cama rodeada de sus cosas, apretando la almohada contra el pecho, respirando el aroma desvanecido de su champú y el indefinible olor a niño, hierba, crayones e inocencia. Jessica intentó convencerla una vez, llevándole agua y tostadas, pero se rindió cuando su madre simplemente la miró fijamente, como si se hubiera vuelto invisible. El bando racional en Willow Heights se fortaleció a medida que pasaban las horas sin que se descubriera nada. En el Wagon Wheel Diner, el sheriff Caldwell presidió la corte, explicando a cualquiera que quisiera escucharlo sobre estadísticas y probabilidades. El 97% de los niños desaparecidos se encuentran en 72 horas, anunció con la voz cargada de experiencia. El niño probablemente esté refugiado en algún lugar, esperando a que termine su pequeña aventura. Este bosque no es tan peligroso como la gente cree. Pero Frank Dutton, el granjero escéptico, vio que su certeza flaqueaba. El domingo por la mañana, al revisar su ganado, descubrió algo que le heló la sangre. Un círculo perfecto en su pastizal sur, de unos 6 metros de diámetro, donde la hierba se había aplanado en espiral. El ganado seguía negándose a acercarse, apiñado en el otro extremo del campo, con los ojos en blanco de miedo. «George», dijo, llamando a su vecino a pesar de su anterior burla, «tienes que ver esto». El descubrimiento se extendió rápidamente entre los creyentes. Por la tarde, una docena de lugareños habían acudido a la granja de Dutton para presenciar el círculo. La señora Eleanor Patterson de la biblioteca trajo una cámara Polaroid y documentó el fenómeno con manos temblorosas. «Es una señal», susurró con voz reverente y aterrorizada. «Están aquí. Se llevaron a ese niño y siguen aquí». «Son hongos», insistió Caldwell cuando le mostraron las fotos. «Se llaman anillos de hadas, un fenómeno natural. ¿Están viendo ovnis en hongos ahora?» La discusión estalló fuera de la estación de policía. Las voces se alzaron mientras la creencia chocaba con la racionalidad, cada lado seguro de su verdad, pero ninguno capaz de probar nada. Dentro de la casa de los Lancaster, la tensión entre Richard y Margaret se había consolidado hasta convertirse en algo doloroso y permanente. Se relacionaban como desconocidos, y la comunicación se reducía a la logística necesaria. «¿Lo volviste a consultar con su maestra?», preguntó Margaret con voz monótona. «Sí. El señor Henderson dijo que Ethan parecía normal la semana pasada, feliz y comprometido». «Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué simplemente se marchó?» «No lo sé, Marge. No lo sé». El silencio se extendió entre ellos, cargado de acusaciones tácitas. Si hubieras observado con más atención, si hubieras notado que algo andaba mal, si lo hubieras detenido antes. La culpa circulaba silenciosamente, envenenando el aire. A las 18:47 del domingo, al acercarse la hora de las 48, el Yorkshire Terrier de la señora Hawthorne empezó a ladrar frenéticamente hacia la valla que separaba las propiedades. La anciana, aún arrepentida por no haber evitado de alguna manera la desaparición de Ethan, investigó a regañadientes. Lo que encontró la hizo gritar. Ethan Lancaster se encontraba al borde del bosque, completamente inmóvil, impecablemente limpio a pesar de haber pasado 2 días en la naturaleza. Su corona de cumpleaños estaba torcida, con el papel apenas arrugado. Su camiseta de dinosaurio no mostraba rasgaduras, suciedad ni rastro de haber dormido a la intemperie en el bosque de Montana. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida, la mirada fija en un punto lejano que nadie más podía ver. El grito de la señora Hawthorne hizo que Richard corriera. Saltó la valla sin pensarlo, recorriendo la distancia hasta su hijo en segundos, cayendo de rodillas y abrazándolo con fuerza. «Ethan. Dios mío, Ethan». Las lágrimas corrían por su rostro. El alivio, la confusión y una gratitud abrumadora se mezclaban en una sensación de ahogamiento y respiración a la vez.
Pero Ethan no respondió. No le devolvió el abrazo. No lloró. Permaneció rígido en los brazos de su padre, con la mirada fija en ese punto invisible, su cuerpo presente, pero algo esencial ausente. Margaret oyó el alboroto y salió corriendo. El corazón le dio un vuelco al ver a su marido con su hijo en brazos. Cayó de rodillas junto a ellos, revisando frenéticamente a Ethan en busca de heridas, pero solo encontró piel suave y ropa limpia con un ligero olor a ozono y a algo más, metálico y frío. «Bebé, soy mamá, estás en casa, estás a salvo ahora». Los ojos de Ethan finalmente se movieron, fijándose en el rostro de Margaret. Abrió la boca, y lo que salió le heló la sangre. Los sonidos no eran ingleses. No eran español ni francés ni ningún otro idioma que Margaret reconociera de los requisitos de su título de pedagogía. Las sílabas estaban mal, demasiadas consonantes agrupadas, sonidos que las cuerdas vocales humanas no deberían poder producir, clics ásperos, R's resonantes y algo que sonaba como viento en un cañón. Todo encadenado en lo que podrían haber sido palabras, pero que resultaba extraño y aterrador. «¿Ethan?» Richard se apartó, mirando fijamente a su hijo. ¿Qué estás diciendo?» Más sonidos extraños salían de la boca del niño, urgentes e insistentes, con sus pequeñas manos gesticulando como si intentara transmitir un significado. Su frustración aumentaba cuando ninguno de sus padres respondía. Los sonidos se volvían más fuertes, más desesperados. La agente Chen llegó minutos después de la llamada y encontró a la familia Lancaster en el patio trasero. Los padres abrazaban a su hijo mientras éste hablaba en lenguas que no entendían. Pidió una ambulancia por radio de inmediato y su entrenamiento le sirvió a pesar de lo extraño de la escena. ¿Está herido? Ethan, ¿me entiendes? El chico se giró hacia ella y Chen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sus ojos eran diferentes, más viejos, como si 48 horas lo hubieran envejecido décadas internamente mientras su cuerpo conservaba 8 años. Cuando volvió a hablar, los sonidos extraños formaron patrones que casi parecían oraciones, con pausas e inflexiones que sugerían significado incluso si las palabras en sí mismas eran incomprensibles. La ambulancia los llevó al Hospital Comunitario de Willow Heights, un pequeño centro con 20 camas y médicos acostumbrados a tratar accidentes agrícolas y gripes invernales. El Dr. James Morrison, el único pediatra del pueblo, examinó a Ethan con creciente desconcierto. Físicamente, el niño estaba perfecto. Sin deshidratación, sin rasguños, sin signos de exposición ni desnutrición. Sus signos vitales eran normales, con reflejos adecuados y pupilas reactivas. Parecía haber pasado 48 horas en un ambiente climatizado con suficiente comida y agua, no durmiendo a la intemperie en el desierto de Montana. Pero el lenguaje, eso era algo completamente distinto. ¿Ha estado Ethan estudiando idiomas extranjeros?, preguntó el Dr. Morrison, aunque la pregunta le pareció absurda incluso al pronunciarla. Tiene 8 años, dijo Margaret con voz quebrada. Estudia inglés y matemáticas, nada más. Ethan estaba sentado en la mesa de reconocimiento, todavía hablando en ese idioma imposible, con su frustración evidente al intentar comunicar algo importante. Agarraba las manos de sus padres, señalaba cosas, repetía sonidos extraños, y se agitaba cada vez más cuando no entendían. «Necesitamos un especialista», concluyó el Dr. Morrison. «Esto excede mi experiencia». La noticia del regreso de Ethan se difundió tan rápido como su desaparición. Para el lunes por la mañana, el pueblo se había dividido aún más. El grupo racional celebró el regreso sano y salvo, mientras que descartó el lenguaje como un galimatías provocado por el trauma o una broma elaborada. El grupo creyente vio confirmada toda su sospecha. «Se lo llevaron», anunció la señora Patterson en la biblioteca, con una mezcla de reivindicación y horror en su voz. «Se lo llevaron a un lugar y le hicieron algo en la mente. Ese no es un lenguaje humano». En el Wagon Wheel Diner, las discusiones estallaron nuevamente. «El niño está traumatizado», insistió el sheriff Caldwell.
2 días solo en el bosque le destrozarían el cerebro a cualquiera, sobre todo a un pequeñito. Ya se recuperará. Entonces explica el círculo de hierba, replicó Frank Dutton. Explica cómo regresó completamente limpio. Explica ese lenguaje. No puedo explicarlo todo, Frank, pero saltar a los extraterrestres es... No digo extraterrestres. Digo que ocurrió algo que no entendemos. Richard y Margaret mantuvieron a Ethan en casa, atendiendo llamadas de periodistas, investigadores federales y personas que decían ser lingüistas. El martes, llegó una auténtica experta de la Universidad de Montana, la doctora Sarah Chen, sin parentesco con el agente, profesora de lingüística especializada en lenguas antiguas y muertas. Se sentó con Ethan durante 3 horas, grabando cada sonido, cada gesto, llenando cuadernos con transcripciones fonéticas mientras el niño hablaba sin parar en su lengua imposible. Margaret y Richard observaban a través de un espejo unidireccional, con las manos tan apretadas que se les entumecieron los dedos. ¿Y bien?, preguntó Richard cuando finalmente apareció el Dr. Chen. La cara de la profesora estaba pálida. Sus manos temblaban ligeramente al dejar el equipo. Necesito comparar estas grabaciones con mi base de datos, pero les aseguro que esto no es un galimatías. Hay una estructura gramatical consistente, vocabulario repetido y reglas sintácticas claras. ¿Qué idioma es?, preguntó Margaret. La doctora Chen dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Si estoy en lo cierto, y necesito verificarlo a fondo antes de afirmar nada, su hijo habla una variante del sumerio, uno de los idiomas registrados más antiguos de la historia de la humanidad, extinto hace más de 3000 años. Un idioma que no podría haber aprendido en 48 horas, ni siquiera en cualquier momento, dado que solo disponemos de registros fragmentarios y la pronunciación es en gran parte teórica. El silencio que siguió se sintió como si se estuviera cayendo a pedazos. «Eso es imposible», dijo finalmente Richard. «Sí», asintió el Dr. Chen. «Lo es». Se fue con sus grabaciones, prometiendo regresar con los resultados, dejando a los Lancaster solos con su hijo, que hablaba en lenguas muertas y contemplaba luces invisibles en el cielo. Jessica se negó a estar en la misma habitación con él, aterrorizada por el extraño con el rostro de su hermano. Esa noche, Margaret se sentó junto a la cama de Ethan, viéndolo dormir. Parecía tranquilo, inocente, como el niño de 8 años que había soplado las velas de cumpleaños 3 días atrás. Pero cuando abrió los ojos, cuando la miró y le habló con esos sonidos extraños, vio algo que le dio ganas de gritar y no parar. Lo que sea que le había arrebatado a su hijo no lo había devuelto completamente, y en algún lugar de su mente, en los lugares donde vive el lenguaje y se forma la memoria, se encontraba un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Palabras de civilizaciones muertas hace milenios, conceptos más allá de la comprensión mortal y el peso de algo vasto e incomprensible que lo había tocado durante esas 48 horas perdidas. La pregunta no era solo qué le pasó a Ethan Lancaster. Era en lo que se había convertido. La doctora Sarah Chen regresó a Willow Heights el jueves por la mañana, 4 días después de la reaparición de Ethan, con un maletín lleno de documentación que destrozaría cualquier explicación racional a la que se aferraba el pueblo. Se reunió con los Lancaster en su sala de estar, con la agente Susan Chen presente como testigo, con el rostro serio por el peso de descubrimientos imposibles. He consultado con colegas de Oxford, la Sorbona y el Instituto Oriental de Chicago, comenzó el Dr. Chen, extendiendo hojas impresas y tablas lingüísticas sobre la mesa de centro. Necesito que entiendan que lo que voy a decirles contradice todo lo que sabemos sobre la adquisición del lenguaje y la capacidad humana. Richard le agarró la mano a Margaret. Solo dinos. Su hijo habla sumerio con fluidez. No el sumerio de los libros de texto, ni las reconstrucciones fragmentarias que enseñamos en las universidades. Lo habla como lo habría hablado un hablante nativo hace 5000 años, con variaciones dialécticas, coloquialismos y patrones de pronunciación sobre los que solo hemos teorizado porque no tenemos hablantes vivos que los confirmen.
Eso no es posible, susurró Margaret. No, no lo es. El doctor Chen sacó una transcripción. Pero esto lo hace aún más imposible. No solo habla sumerio antiguo, habla varias lenguas muertas, alternando entre ellas a mitad de frase. Acadio, protoindoeuropeo, algo que podría ser hitita, pero anterior a nuestros primeros registros. Y hay más. Reprodujo una grabación. La voz de Ethan llenó la sala, esas consonantes ásperas y sonidos rodantes que les hacían doler los dientes. La doctora Chen señaló un fragmento de su transcripción. Esta frase aparece 17 veces en su discurso. La encargué a 3 expertos distintos para que la analizaran. La traducción es consistente en los 3. Hizo una pausa. Le temblaba ligeramente la mano. Sigue diciendo. El Consejo ha elegido. La nave debe prepararse. El tiempo no es lo que crees. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, envenenando todo lo que tocaban. ¿Consejo?, preguntó Richard. ¿Qué consejo? No lo sé, pero hay algo más que necesitas oír. El doctor Chen sacó otra grabadora. Esto lo grabé ayer cuando estaba a solas con Ethan. Él habló en inglés. Un inglés perfecto y claro. Solo por un momento. Presionó play. Se oyó un siseo de estática y entonces surgió la voz de Ethan, baja y asustada, perfectamente reconocible como la del niño de 8 años que conocían. ¿Mamá? ¿Papá? No puedo detener las palabras. Me han metido algo en la cabeza y las palabras no paran. Hay tanta gente aquí conmigo. Tantas voces. Tengo miedo. Quiero volver a casa, pero ya no sé si sigo siendo yo. El sollozo de Margaret rompió el silencio. Hundió el rostro en el hombro de Richard mientras él la abrazaba. Sus propias lágrimas caían silenciosas y ardientes. La grabación continuó. La voz de Ethan cambió. El inglés se degradó de nuevo a esas lenguas antiguas, como si lo que permitía ese momento de claridad se hubiera apagado remotamente, como si un interruptor interno hubiera sido accionado por una mano invisible. Necesitamos a las autoridades federales, dijo el oficial Chen en voz baja. Esto escapa a la jurisdicción local, a cualquier cosa que haya visto antes. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, Ethan apareció en la puerta. Se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en la doctora Sarah Chen con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Cuando habló, su voz tenía múltiples matices. El niño de 8 años y algo más subyacente, algo vasto, antiguo y completamente extraño. Las palabras sumerias fluyeron como agua, y esta vez la doctora Chen tradujo en tiempo real, con voz temblorosa. Buscan comprender lo que no se puede comprender con la arquitectura neuronal primitiva. Hemos preparado este vehículo para la transmisión. Lo que ustedes llaman abducción, nosotros lo llamamos educación. Lo que ustedes llaman trauma, nosotros lo llamamos evolución. ¿Quién eres?, preguntó Margaret, acercándose a su hijo a pesar del miedo. ¿Dónde está mi bebé? La cabeza de Ethan se inclinó en un ángulo que ningún cuello humano alcanzaría cómodamente. Las antiguas palabras continuaron, mientras el doctor Chen las traducía mecánicamente, presa del horror. Tu descendencia permanece intacta. Hemos añadido, no quitado. La especie humana se acerca a un umbral. Ciertos individuos deben estar preparados para servir de puente cuando llegue el momento de cruzar. Elegimos a este por su curiosidad, su apertura a las preguntas cósmicas que otros rechazan. Richard se acercó a Margaret. No tenías ningún derecho. Tiene 8 años. Es un niño. La edad es una construcción humana. La conciencia de este recipiente se expandirá para albergar tanto su ser original como el conocimiento que hemos sembrado. Con el tiempo, comprenderá el don que le ha sido otorgado. ¿Un regalo? La voz de Margaret se elevó hasta convertirse en un grito. Lo has destrozado.
¿Tomaste a mi hijo y lo llenaste de cosas que no puede procesar y lo llamas un regalo? Por un instante, algo brilló en los ojos de Ethan. Dolor, confusión, miedo. El chico que se escondía bajo sus pies luchaba por salir a la superficie. Le temblaba la boca y cuando volvió a hablar era su propia voz, débil y perdida. «Mamá, no puedo hacer que dejen de hablar. Hay tantos en mi cabeza. Me muestran cosas, ciudades hechas de luz, números que se devoran a sí mismos, colores sin nombre. Quiero volver, pero no sé cómo. Ya no sé si hay suficiente espacio para mí». Margaret se arrodilló y abrazó a Ethan. Él se desplomó contra ella, sollozando con la desesperación de un niño, mientras su pequeño cuerpo temblaba. Durante esos preciosos segundos volvió a ser él mismo, un niño de 8 años que había sido llevado a un lugar imposible y que había regresado irrevocablemente cambiado. Entonces el momento se hizo añicos. El cuerpo de Ethan se puso rígido. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo el blanco. Un sonido surgió de su garganta que ningún humano debería producir. Una frecuencia armónica que hizo vibrar las ventanas y ladrar a los perros por todo el vecindario. El equipo de grabación del Dr. Chen chisporroteó y se apagó. Las luces parpadearon, se atenuaron y aumentaron su intensidad hasta el punto de doler. Cuando los ojos de Ethan volvieron a enfocarse, eran diferentes. Más viejos. Contenían algo que se asomaba a través del rostro de un niño con el peso de milenios a sus espaldas. Esta vez habló en inglés, pero sus palabras tenían un acento que no provenía de ninguna región terrenal y patrones de pronunciación que precedieron al lenguaje moderno por miles de años. La transferencia está incompleta. La nave requiere más acondicionamiento. Regresaremos para la siguiente fase. ¡No! Richard se lanzó hacia adelante, pero Jessica, que observaba desde el pasillo, gritó: «Papá, no lo toques. Algo anda mal con el aire que lo rodea». Tenía razón. La atmósfera que rodeaba a Ethan había empezado a brillar como el calor que se elevaba del pavimento de verano. Símbolos matemáticos aparecieron en el aire, no escritos, sino manifestándose como si la realidad misma hubiera sido codificada con información invisible hasta que se activaba. Los símbolos eran antiguos cuneiformes sumerios, pero también código binario, pero también algo completamente distinto. Ecuaciones que dolían al mirarlas directamente. La oficial Chen pidió refuerzos por radio, con voz firme a pesar del evidente terror. La doctora Sarah Chen se había acorralado, su seguridad académica destrozada por la imposible realidad que se avecinaba. «Por favor», rogó Margaret, todavía de rodillas. «Por favor, es solo un niño. Lo que necesites, llévame a mí. Llévame, pero devuélvemelo». La cosa que miraba a través de los ojos de Ethan la observó con algo que podría haber sido compasión si se tradujera a través de 1000 años de distancia evolutiva. Su especie lo mide todo en pérdidas y ganancias. No pueden comprender que hemos dado más de lo que hemos recibido. El niño se estabilizará. Los idiomas se integrarán con su lengua materna. Se convertirá en un traductor entre mundos, entre tiempos, entre estados del ser que les faltan palabras para describir. «No queremos eso», gritó Richard. «Queremos a nuestro hijo, tal como era». Nunca podrá ser lo que era. Nadie que cruce el umbral regresa sin cambiar. Pero no se destruye, se expande. El brillo se intensificó. Los pies de Ethan se elevaron 1 centímetro del suelo, su cuerpo ingrávido. Las palabras antiguas fluían de él a raudales. Sumerio, acadio, lenguas extintas antes de que la civilización humana construyera sus primeras ciudades, y bajo todas ellas algo más. Demostraciones matemáticas, cálculos astronómicos, fórmulas químicas de compuestos que no se sintetizarían hasta dentro de 100 años. La doctora Chen, a pesar de su sorpresa, se encontró tomando notas, con su mente académica incapaz de dejar de catalogar, incluso en momentos de crisis. Las fórmulas que Ethan mencionaba, si es que eso eran, representaban avances en la física que revolucionarían la comprensión humana del espacio-tiempo,
Si alguien pudiera descifrarlas por completo. Entonces, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. Ethan cayó al suelo, tambaleándose. El brillo se desvaneció. Los símbolos se desvanecieron. Las luces de la casa volvieron a la normalidad, y afuera, los perros guardaron silencio. Miró a su alrededor, desorientado, con los ojos fijos en los suyos. Asustado, confundido, exhausto. «Estoy cansado», susurró en un inglés sencillo. «¿Puedo irme a la cama ya?» Margaret lo levantó, cargándolo a pesar de su peso, con la cara hundida en su cabello. Richard lo siguió escaleras arriba mientras el oficial Chen aseguraba el perímetro y la doctora Sarah Chen permanecía en silencio, atónita, revisando sus notas con manos temblorosas. En su habitación, rodeado de pósteres de dinosaurios y maquetas de aviones, Ethan volvía a parecer pequeño y frágil. Margaret lo arropó, alisándole el pelo rebelde mientras sus lágrimas caían sobre su pijama de Superman. «Lo siento, mamá», dijo en voz baja. «No quería irme. No quería volver diferente». «Shh, cariño. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. ¿Se detendrá alguna vez? Las voces, las palabras, las cosas que quieren que sepa». Margaret miró a Richard, viendo su propia impotencia reflejada en su rostro. «No lo sé», admitió, porque no podía mentirle. «Pero lo averiguaremos juntos. Encontraremos médicos, especialistas, alguien que pueda ayudar». Pero incluso al decirlo sabía que era un consuelo vacío. ¿Cómo se trata a un niño que ha sido reconfigurado por algo que escapa a la comprensión humana? ¿Cómo se explica a los profesionales médicos que su hijo se ha convertido en un vehículo de conocimiento ancestral y comunicación cósmica? Los ojos de Ethan se cerraron lentamente, el cansancio finalmente lo devoró. Margaret y Richard estaban sentados a ambos lados de su cama, observándolo dormir, sin querer dejarlo solo. «¿Qué hacemos?», susurró Margaret. «No lo sé, pero lo protegemos. Cueste lo que cueste, lo protegemos». Abajo, la doctora Chen hablaba por teléfono con sus colegas, con voz apremiante, mientras intentaba explicar lo que había presenciado. La agente Chen presentó un informe que sabía que sería descartado como fantasía inducida por el estrés o ficción deliberada. El mundo racional carecía de marco para lo ocurrido en la casa de Lancaster. Para el viernes llegaron agentes federales, no del FBI, sino de otra fuente. Hombres con trajes sin identificación que entrevistaron a la familia por separado y confiscaron las grabaciones del Dr. Chen. Hablaron con calma sobre seguridad nacional y anomalías científicas, dejando claro que se desaconsejaría cualquier debate público sobre el incidente. «Su hijo está a salvo», le dijo el agente principal a Richard. «Pero también es único. Nos gustaría supervisar su desarrollo, ofrecerle recursos y asegurarnos de que reciba la atención adecuada». «¿Quieres estudiarlo?», dijo Margaret rotundamente. «Queremos entender qué pasó y ayudarlo a adaptarse a cualquier cambio que se produzca». Dejaron tarjetas de visita, prometieron visitas de seguimiento y se marcharon en camionetas negras que no desentonarían en una película de conspiraciones. Willow Heights volvió a su aparente normalidad, aunque el pueblo nunca olvidaría del todo al niño que desapareció en su fiesta de cumpleaños y regresó hablando lenguas muertas. La comunidad permaneció dividida. El grupo racional insistió en explicaciones prosaicas: trauma, enfermedad mental, engaño elaborado. El grupo creyente se reunía en salas de estar y sótanos de iglesias, compartiendo teorías sobre contacto extraterrestre e intervención cósmica. El círculo de Frank Dutton se convirtió en un lugar de peregrinación para entusiastas de los ovnis de 3 estados. Pero para la familia Lancaster, la verdad era más simple y más terrible que cualquier teoría. Se habían llevado a su hijo. Lo habían cambiado. Y quienquiera que lo hubiera hecho, prometió regresar para la siguiente fase. Margaret solía encontrar a Ethan de pie en el patio trasero por la noche, contemplando las estrellas mientras sus labios se movían en esas lenguas ancestrales. A veces veía lágrimas en sus mejillas y lo abrazaba. A este chico que contenía multitudes,
que servía de puente hacia algo que la humanidad no estaba lista para cruzar. La doctora Sarah Chen continuó visitándolo, documentando la evolución lingüística de Ethan. Los idiomas se estaban estabilizando, integrándose con su inglés. Ahora podía cambiar de idioma a voluntad, traducir entre lo antiguo y lo moderno, aunque el esfuerzo lo agotaba. No publicó ningún artículo ni compartió sus hallazgos con nadie, excepto con los agentes federales que habían controlado su investigación. «Está aprendiendo a vivir con ello», le dijo a Margaret durante una visita. «El cerebro humano es extraordinariamente adaptable. Está creando espacio tanto para su yo original como para la nueva información». ¿Pero volverá algún día a ser normal? El Dr. Chen dudó. Lo normal es relativo. Encontrará un nuevo punto de referencia. Pero el niño que era, ese Ethan ya no está. Tienes que llorarlo aunque tu hijo siga vivo. Fue la verdad más cruel. Perder a tu hijo justo frente a ti. Ver a un extraño pilotar un rostro familiar. Amar algo que llevaba la piel de tu hijo, pero albergaba misterios incomprensibles. 3 meses después del incidente, el señor Henderson visitó a Ethan con sus tareas escolares. Margaret lo había estado educando en casa, incapaz de arriesgarse a otro incidente en público. «¿Cómo está?», preguntó Henderson suavemente. «¿Diferentes? ¿Iguales? ¿Ambos?». Margaret intentó encontrar las palabras. «Ahora hace sus tareas de matemáticas en 3 idiomas. A veces resuelve los problemas usando fórmulas que no le enseñarán hasta la universidad. Pero todavía le encantan los dinosaurios. Todavía le temen a las tormentas. Sigue siendo mi pequeño en lo que importa». Henderson asintió, comprendiendo más que la mayoría. Los otros niños preguntan por él, sobre todo Jacob. Extraña a su amigo. Quizás Jacob podría visitarnos algún día, si Ethan tiene un buen día. La visita tuvo lugar la semana siguiente. Jacob llegó con un T-Rex de plástico en la mano, nervioso y emocionado. Ethan se encontró con él en el patio trasero, y durante 1 hora, fueron solo 2 niños de 8 años jugando con dinosaurios en el césped, discutiendo sobre si los velociraptores cazaban en manada y si los pterodáctilos eran técnicamente dinosaurios. Margaret observaba desde la ventana de la cocina, con lágrimas en los ojos, agradecida por este atisbo de normalidad, aunque sabía que no duraría. Ethan ya estaba explicando conceptos paleontológicos que no se descubrirían hasta dentro de una década, y su conocimiento se filtraba a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Richard la encontró allí y la envolvió con sus brazos desde atrás. «Saldremos de esto», dijo. «¿Lo haremos? Tenemos que hacerlo, por él». Esa noche, mientras Margaret arropaba a Ethan, él la miró con ojos que reflejaban tanto al niño de 8 años que ella había criado como algo infinitamente mayor. «¿Mamá? Regresarán, no mañana ni la semana que viene, pero algún día. Dijeron que el barco necesita más preparación». La mano de Margaret se apretó contra la suya. «Entonces lo afrontaremos juntos. Pase lo que pase, no estás solo. ¿Entiendes?» «Lo entiendo». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Las personas en mi cabeza, las voces, el conocimiento, no son malas, simplemente son diferentes. Tan diferentes de nosotros que no podemos entender su bondad como tal. Pero intentan ayudar a la humanidad a prepararse para algo. Algo grande. ¿Prepararse para qué? Todavía no lo sé. No me han mostrado esa parte. Pero llegará, y cuando llegue, los humanos como yo necesitaremos ser puentes. Por eso me eligieron, porque hice preguntas sobre el infinito y la conciencia, y sobre si estamos solos. Me oyeron preguntarme, y respondieron. Margaret le besó la frente, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas. Ojalá te hubieran dejado inocente. Yo también. Pero quizá la inocencia siempre fue pasajera. Quizá todos estemos encaminados a saber demasiado. Yo simplemente llegué primero. Lo dejó durmiendo, con la boca moviéndose en silenciosas palabras antiguas.
sus sueños llenos de matemáticas, luz de estrellas y conocimiento que pesaba más de lo que cualquier niño debería cargar. En el pasillo, pasó junto a la habitación de Jessica y vio a su hija fingiendo dormir, aterrorizada por el hermano que había regresado de un lugar imposible. Abajo, Richard estaba sentado con un vaso de whisky que no quería beber, mirando fotos de la fiesta de cumpleaños de Ethan, hacía una eternidad, 4 meses atrás. El niño sonriente de esas imágenes ya no existía. Algo parecido a él vivía en su casa, comía su comida, los llamaba mamá y papá. Pero el Ethan Lancaster que había soplado 8 velas había desaparecido, reemplazado por una mezcla de niño y traductor cósmico, inocente y antiguo, humano e increíblemente diferente. Margaret lo encontró allí, sentada a su lado en la oscuridad. ¿Crees que estará bien?, preguntó. Richard le tomó la mano. Creo que sobrevivirá. Si eso es lo mismo que estar bien, no lo sé. Afuera, las estrellas de Montana giraban en sus antiguos patrones, indiferentes al sufrimiento humano, albergando misterios que Ethan Lancaster había tocado y que jamás podría desconocer. En algún lugar allá arriba, o aquí abajo, o en dimensiones para las que los humanos no tenían palabras, las cosas que lo habían cambiado aguardaban su siguiente fase, su siguiente paso en la preparación de la humanidad para un umbral que la mayoría jamás vería venir. Si alguna vez has experimentado algo inexplicable, una pérdida temporal, un encuentro extraño, un conocimiento que no deberías poseer, considera compartir tu historia en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a me gusta para descubrir más misterios reales que desafían todo lo que creemos saber. A veces, las historias más aterradoras son las que dejan más preguntas que respuestas, las que no ofrecen ningún consuelo, solo la terrible certeza de que no estamos solos y de que quien quiera que comparta el universo con nosotros, tiene planes que apenas comenzamos a vislumbrar. La familia Lancaster nunca volvería a ser la misma. Pero resistieron, aferrándose el uno al otro mientras el niño que había sido secuestrado y devuelto aprendía a navegar entre 2 mundos, el de su nacimiento y el de su iniciación forzada durante 48 horas que duraron para siempre y lo cambiaron todo. Algunos misterios no se resuelven, algunas preguntas no tienen respuestas, y algunos niños crecen demasiado rápido, llenos de conocimientos que los convierten en extraños en su propia piel, puentes hacia algo que la humanidad no está preparada para cruzar, pero que eventualmente tendrá que hacerlo. Ethan Lancaster tenía 8 años. Hablaba idiomas que habían desaparecido durante milenios, y solo fue el primero,